seguir con más contenidos y la pasada semana les hablábamos de las cuartas jornadas informativas organizadas por el Colegio de Administradores de Fincas de Segovia y hoy vamos a hacer un balance de lo que fue el pasado jueves esa jornada con el presidente José Antonio Fresnillo. ¿Qué balance se hace de estas jornadas? Hola Dani, ¿qué hay? El balance es muy positivo porque cosechamos éxito de asistencia. Llenamos la sala, incluso hubo momentos que en la parte de atrás de la sala se pudo apreciar que había gente de pie. En general luego también las ponencias tuvieron un contenido muy interesante porque todo el mundo en general al finalizar la jornada felicitó tanto a los ponentes como a la organización. Es decir, en resumen el balance muy positivo y con ganas ya de ir preparando la siguiente. Bueno, estamos viendo unas imágenes un poco, ¿qué temas se trataron más en profundidad? Bueno, realmente se trataron en profundidad todos los temas que tenían por principio titulación en las ponencias. Hay que decir que la jornada, cosa que no es frecuente, se llevó a cabo con una exquisita puntualidad. Los ponentes, los patrocinadores, todo el mundo que intervino fue muy respetuoso con el horario. Y empezando por el presidente del Consejo General de Administradores de Fincas de España, Salvador Díaz, fue puntual, hizo su intervención, declaró inaugurado la jornada y la verdad es que quedó excelente, dirigió unas palabras, agradeció al colegio, como no podía ser de otra manera, también la organización. Y a continuación tomó la palabra Juan Bautista Muyor en representación de la Federación de Vecinos de Segovia y su provincia. Explicó un poco sus actividades, sus reivindicaciones y nos dejó presentado un reto y era que efectivamente llevaba razón. Las jornadas hasta ahora las veníamos haciendo dirigidas fundamentalmente a los propietarios y vecinos de la capital y nos dijo que también había un núcleo importante de propietarios y de comunidades en la provincia. Así que como somos dos personas que asumimos con cierta facilidad los retos, yo me comprometí con él y ya estamos en los inicios de la preparación de hacer una nueva jornada en aquellos pueblos o zonas de la provincia que ellos los consideren importantes. Después, a renglón seguido, estuvo hablando la presidenta del Colegio de Arquitectos y el presidente o una persona en representación del Colegio de Arquitectos Técnicos. Susana, la presidenta del Colegio de Arquitectos, habló sobre la accesibilidad, la ley de accesibilidad, la conveniencia de llevar a cabo en Segovia, en zonas que hay una accesibilidad muy difícil porque son edificios antiguos, porque no disponen de escaleras, porque no disponen de ascensores, obras de accesibilidad que son muy necesarias pues, para el personal discapacitado, para la gente mayor de 70 años y yo creo que eso el público asistente lo entendió como bueno y yo creo que la gente se llevó la idea de que efectivamente hay que mejorar la accesibilidad en todas nuestras comunidades. Después, Ignacio Esteban, aparejador, habló sobre la ITE, dijo, como es cierto, que no era ya tan obligatoria como venía siendo hasta ahora, pero sí muy conveniente, porque una de las características de los edificios de las comunidades de Segovia es su longevidad, tienen muchos años, entonces se aprecia o ellos como profesionales se dan cuenta de que las labores de mantenimiento escasean, entonces recomendaron que se llevaran a cabo labores de mantenimiento de los edificios porque cada labor de mantenimiento, cada euro invertido en mantener un edificio es un beneficio que a posteriori te puedes ahorrar 5 o 6 euros a la hora de hacer desperfectos. Consideró y dejó muy claro que ese tipo de obras son obras necesarias. Después habló en nombre de Roche Energy, David Roche, y habló de eficiencia energética, aconsejó llevar a cabo la descentralización de las calderas comunitarias y la colocación de calderas individuales de gas. Él apostó por este nuevo sistema, esta nueva vía, en tanto en cuanto, según sus estudios y sus presupuestos, el instalar calderas individuales de gas supone un ahorro para cada uno de los propietarios. Evidentemente tampoco hace falta entrar en un análisis muy en profundidad para entender que si uno tiene una caldera individual en su casa, la enciende cuando quiere y la apaga cuando quiere y evidentemente el consumo tiene que reducirse seguro. Luego después la siguiente ponencia estuvo a cargo de don Carlos Gallego Brizuela y nos habló de la responsabilidad en sus diferentes clasificaciones o en sus diferentes partes. Nos habló de una responsabilidad decenal de 10 años
cuáles eran los plazos para reclamarla una vez que habían aparecido los defectos, habló de una responsabilidad de 3 años, habló de una responsabilidad inmediata de defectos inmediatos de 1 año, habló de la responsabilidad civil de los promotores, que dura 15 años, en fin, fue una ponencia muy interesante, que además, como él se tenía que marchar, hubo un coloquio después, porque tenía que coger el AVE, y ciertamente le abrasaron a preguntas, o sea que estuvo muy bien, la verdad. A posteriori de la intervención de don Carlos Gallego, hubo una presentación por parte de Insta, se habló de la tan traída y comentada Directiva 2012, y de una manera resumida tengo que decir que a día de hoy, el 12 de febrero, se ha hecho una transposición parcial de esa directiva europea y se ha quedado precisamente esa parte que suscita tanta preocupación a los ciudadanos, que es si se ha traspuesto la obligación de instalar medidores de consumo. Pues bien, tanto Insta como Gómez Contadores llegaron a la conclusión de que a día de hoy todavía no se ha hecho esa transposición de obligatoriedad de instalación. Sin embargo, ellos lo que propusieron con buen criterio es que no es tan importante el tema de instalar o no los medidores de consumo, las válvulas, etcétera, otros aparatos desde la perspectiva de la obligatoriedad, sino que es necesario instalarlo porque revierte en un ahorro energético. Entonces, desde esa perspectiva, para ellos poco les importa si es obligatoria o no su instalación, que según ellos, ciertamente, cuando se haga la transposición, lo será. Pero no obstante, hablaron de cifras, de datos, del resultado de hasta ahora, cómo están funcionando esos medidores de consumo, y repito que llegaron a la conclusión de que era bueno instalarlos porque con eso se ahorraba. Después, curiosamente, hubo una exposición sobre una empresa, Branco Bajalica. Es una empresa multidisciplinar de jardinería, de limpieza, de obras en general, pero lo que se destacó de esta empresa es que miman la naturaleza, miman los árboles, hacen talas en poda alta y sobre todo les cuidan los árboles, las plantas, el entorno, evitan que enfermen y demás. En fin, es una cosa muy interesante, es una gran empresa y está con ánimo de implantarse en Segovia. A continuación, y por parte de una profesora exquisitamente documentada y muy culta, doña Virginia, de la Universidad de La Rioja, hizo una exposición sobre un fenómeno que está todavía sin explotar, como es la mediación civil o la mediación adaptada a comunidades. Todos sabemos que hoy en día pues, las únicas maneras de resolver los conflictos son pues, prácticamente judicialmente o por burofax o demás, y ella abrió una vía y rompió una lanza en favor del nuevo procedimiento que se denomina mediación entre comunidades, mediación civil. En virtud de ello, ambas comunidades, una o dos comunidades o propietarios de unas comunidades que tengan un problema, se pueden someter a lo que se denomina mediación, que viene a ser un arbitraje en la cual ante una persona con la cualificación de mediador se pone en marcha una serie de mecanismos y de reuniones con la idea de resolver los problemas. Esto todavía no está funcionando mucho en Segovia, pero sí en otras capitales donde ya tiene su implantación. Tanto es así que, por ejemplo, los jueces tienen la facultad de que si en un proceso judicial ellos entienden que la naturaleza o el fondo de la cuestión a debatir pudiera ser objeto de mediación, tienen la facultad o la libertad de poder suspender la consecución de ese procedimiento y pedir a las partes que si quieren se sometan a una mediación. Evidentemente, si las partes acceden, el acuerdo que lleguen esas partes puede tener la misma ejecutividad o la misma validez que si hubiera una sentencia o un auto de ese juez. Con lo cual, pues hombre, también hay que decir que la mediación es más barato, es más sencilla, es menos rigurosa y ofrece unas oportunidades interesantes. Esperemos que con el tiempo se llegue a implantar ese sistema. A continuación, y complementando la intervención que había hecho la empresa Insta sobre medidores de contadores y sobre la directiva, hizo una exposición brillante un representante de Gómez Contadores que cumplimentó lo que ya se había dicho sobre la directiva por parte de Insta y al final lo más importante o característico es que llegó a la misma conclusión. No es tan importante para las comunidades el que se fijen en si va a ser obligatorio o no el instalar esos medidores, sino que es muy conveniente porque efectivamente
ayuda y han demostrado con números que ahorra a las comunidades en el consumo del combustible, con lo cual, independientemente de que al final sea o no obligatoria, que insisto, ellos concluyeron que sí, que lo sería, lo importante es que si es un mecanismo para ahorrar, pues bienvenido sea la instalación de esos medidores. Tengo que decir que la jornada en cuanto a ponencias la cerré precisamente yo con una pequeña o modesta ponencia sobre la modificación operada en la Ley de Propiedad Horizontal a través de la Ley 8/2013 y fundamentalmente en las modificaciones que afectaron los artículos 10 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal. El artículo 10 esencialmente en dos apartados muy importantes que son las obras necesarias, la obligatoriedad de llevar a cabo obras de accesibilidad, instalación de ascensores, de rampas, etcétera, la reparación de todas aquellas obras que se consideren necesarias y urgentes y luego terminé esa ponencia hablando del artículo 17 que establece las 4 modalidades de quórum y para qué se utiliza cada una de ellas. La unanimidad exclusivamente para modificar aquellos artículos de los estatutos o de la escritura de división horizontal en lo que se refiere al artículo 396 del Código Civil. A continuación, un nuevo quórum, que es el de los 3/5, que se viene utilizando básicamente para llevar a cabo la aprobación del cambio de calderas comunitarias por descentralización, es decir, la instalación de calderas individuales. Después está la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los asistentes y que a su vez suponga más del 50% de coeficiente de propiedad, que es casi exclusivamente la que se utiliza para la gran mayoría de los acuerdos del día a día en una comunidad. Y luego, por último, el último apartado de quórum es 1/3 para la instalación de aparatos de telecomunicación o similar o de televisión. Por último, y ya con esto brevemente termino, tengo que decir que la jornada se cerró con una gran mesa redonda en la cual participaron todos los ponentes y todas las personas que habían hecho exposición y hay que decir que tuvimos que pedir que por favor ya dejaran porque nos habían dado las 9, el personal tenía que cerrar aquello, recoger y creo que ello da idea de lo interesante que pudo estar porque, insisto, la gente se encontraba cómoda, preguntaba todas sus dudas y demás y nadie se quería ir. Pues muchísimas gracias por mostrarnos lo que fueron esas jornadas y esperemos que el próximo año vuelvan a tener mucho éxito. Muchas gracias. Yo espero que sin duda en breve hagamos una nueva jornada informativa para algún pueblo de la provincia y que preparemos también para el año que viene y esperemos que con el mismo éxito otra jornada. Muchas gracias a vosotros.